Chicos, hoy vamos a complementar la clase del día de ayer con los aspectos de nutrición y cirugía. Y nutrición e hidratación también, ¿de acuerdo? ¿Y por qué lo vamos a hacer? Eh, el diagnóstico nutricional es importante en un paciente que se hospitaliza y más aún un paciente que va a ser sometido a una cirugía. La cirugía implica muchas veces una agresión al organismo y cómo se recupera el paciente, se recupera con cicatrización. Y la cicatrización no viene del espacio, del aire, ¿no? Por generación espontánea, sino viene del estado nutricional, de la capacidad que tiene el organismo de asimilar nutrientes. Algo que de repente nos impresiona de cuenta, o hay veces subvaloramos, o muchas veces se subvalora o menosprecia el trabajo del cirujano general, de repente por lo que mismo que trabajamos con tripitas, ¿no? Porque es más emocionante trabajar con el cerebro, ¿no? El trabajo de un neurocirujano o de un cirujano cardiovascular que, se trabaja con el corazón. Indudablemente que pues tiene su atractivo, no voy a decir que no, pero pónganse a pensar si en algún momento no pueden ustedes alimentarse, ¿no? Por una semana, 2 semanas y no pueden comer, ¿no? Entonces, hay que... María Alejandra, Mariale, si dejas de comer, puedes dejar de comer de repente 6 horas, ¿no es cierto? Mariale, ¿puedes dejar de comer 6 horas? ¿Perdón? No, doctor. ¿Puedes dejar de comer 6 horas? Depende, doc. Si estoy muy estresada. Depende, ya, si estás muy estresada, ya. ¿Y qué pasa si ya pasaron 12 horas y no has comido nada? Uy, quiero comer todo después. Ya, y puedes estar de repente todo un día sin comer, quién sabe, pero ya después te desesperas, ¿no es cierto? Tu cuerpo te Sí. está pidiendo algo, ¿no es cierto? Pero imagínate que hay personas que por su enfermedad están postrados allí en una unidad de cuidados intensivos y están varios días sin comer. Entonces, su organismo empieza a deteriorarse, ¿de acuerdo? Entonces, indudablemente que y es más todavía, ¿no? Los extranjeros nos dicen que los peruanos vivimos para comer, ¿no? Pues no todo el día nos la pasamos comiendo, ¿no? Entonces, imagínense la importancia de la nutrición. Por otro lado, también, muchos de los pacientes que son sometidos a cirugías o que van a ser sometidos a cirugías o que están en las emergencias y van a ser sometidos a la cirugía, están en mal estado de hidratación. Entonces, cuando uno ingresa a un paciente a sala de operaciones en mal estado de hidratación, la mortalidad y la morbilidad aumenta. Entonces, un cirujano antes de meter a sala de operaciones a su paciente tiene que hidratarlo, por lo menos lograr que tenga indicadores hemodinámicos estables y además esté orinando. ¿De acuerdo? Si es que un cirujano no hace eso, entonces en realidad está metiéndolo al paciente en una situación bastante comprometedora. Haz de cuenta, si es que ustedes van a correr una maratón o si van a jugar un partidito de fútbol, no se van a empanzar de agua, porque no van a poder ni correr, pero tampoco pueden entrar deshidratados, tienen que entrar más o menos bien hidratados, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un poquito el concepto. Entonces, para eso de ahí vamos a revisar esta clase que no es muy larga. Entonces, la digestión de los carbohidratos, se da cuenta, ¿no? Ya ustedes saben de que nos alimentamos y los grupos de alimentos, ¿en qué categorías se dividen? Jóvenes, en carbohidratos, ¿qué más? Proteínas, Proteínas, grasas, lípidos. Proteínas y grasas o lípidos, agua y Proteína. electrolitos, oligoelementos, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Ustedes, cuando se van a comer y van a un restaurante, ustedes reclaman su proteína, ¿no? ¿Qué proteína les gusta? Karenia, ¿cuál es tu proteína favorita? Pollo. Pollo, carnes, pollo.
carne es pollo, pescado guacale, ¿no? Ya, muy bien. Jocelyn, No, pescado no, doctor. ya ves. Jocelyn, Res, doctor. ¿ah? Res. Res, ya ves, está bien. Mendelssohn, Doctor Mariscos, doctor más, pero no hay caso. ah, tú eres fino, ¿no? Ya, entonces está Sale bien, caro, ¿ah? doctor, de vez en Muy cuando. caro, eres. Muy exquisito eres. Rovira, Rovira, ahí en tu foto estás bien live, ¿no es cierto? Rovira ¿Cómo, está en otro doctor? planeta. No, acá estoy. Estás ahí. ¿Cuál es tu proteína? ¿Qué comes? Pescado a la plancha o pollo a la plancha, Ya, por huevos. eso estás live. Por eso estás live. Entonces, chicos, perfecto. Y siempre pedimos un carbohidrato, pero le ponemos una proteína. Y de todas maneras, ¿qué característica le da la grasa a los alimentos? Chicos, ¿o no comen grasa? Una característica de la grasa es de que hace exquisitos los alimentos. Los alimentos más ricos son los que tienen algo de grasa, ¿de acuerdo? ¿Ya? Las mantequillas, los huevos, las yemas de los huevos, etcétera, etcétera, ¿no? Le dan un buen sabor a los alimentos, ¿de acuerdo? Hamburguesa de la tía Entonces, Veneno, doctor. ¿ah? ¿Cómo? La hamburguesa de la tía Veneno. Claro, la hamburguesa, ¿no? Si fuera la carne magra nomás no sería muy rico. La hamburguesa es rica porque tiene un buen porcentaje de grasa. Entonces, todos esos elementos van a entrar en el tubo digestivo y van a ser sometidos al proceso de digestión, ¿de acuerdo? Ya los carbohidratos empiezan arriba con la amilasa salival, la agarran los almidones en el estómago, el 40% de los carbohidratos por la amilasa pancreática que se va adicionando, va reduciendo los almidones a maltosa y la maltosa a glucosa. ¿De acuerdo? Tienen ustedes la creencia de que comer fruta porque la fruta no engorda, eso es mentira. ¿Por qué? Porque si la fruta tiene fructuosa y también la fructosa va a terminar en glucosa, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener cuidado también con eso de que es muy engañoso de que la fruta no engorda, hay que tener cuidado, ¿ya? Entonces ya empieza el proceso de digestión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Una valoración nutricional y hay que considerar lo siguiente. Se estima que entre el 30 al 50% de pacientes hospitalizados está desnutrido. Yo cuando estaba haciendo mi internado leí un artículo muy interesante en el New England Journal of Medicine, en el cual decía que hospitalización sinónimo de desastre nutricional, decía. Es decir, si es que ustedes van a un hospital y ven lo que les van a dar de comer, generalmente esa dieta del hospital suele ser poquito en comparación de lo que ustedes comen en sus casas. Es decir, el día que ustedes, alguien que ha estado en un hospital, chicos, Doctor, ha estado yo hospitalizado, justo, porque yo, yo estuve en un hospital y en una semana me internaron por un problema de quemadura y a mí me pareció que la comida era bastante balanceada en realidad. Una porción de proteína, carbo, fruta, un no, postre. pero es que, Karen, si tenías una quemadura, tu médico te pidió una dieta especial, te Sí, dio una dieta hiperproteica, hiperproteica, ¿de sí, acuerdo? sí, claro, claro, sí me Así, mencionaron, era hiperproteica. las quemaduras. De acuerdo a la Te dan enfermedad. huevos adicionales, te dan pollos, Ajá, etcétera, ¿no? sí, es cierto. Esa no es la dieta normal, ¿ya? Claro, esa es una dieta Es cierto. proteica, por los quemados le pedimos pero los internos siempre se quejan, ah, doctor, mi dieta del hospital es hipocalórica, hipoproteica y poquito, dicen ellos, ¿no? Entonces, cosa que no necesariamente así, hay hospitales en donde se alimentan bastante bien, diría yo, ¿ya? Pero en términos generales, la dieta del hospital suele ser menor que la que acostumbramos a comer normalmente en las casas, ¿de acuerdo? Ahora, la mayoría de las personas sanas pueden tolerar 7 días de inanición. Lo que le decía yo a Mariale, le decía, ¿cuánto tiempo puedes estar sin comer? Ya te da hambre. Ahora, hay personas que más o menos la persona sana podría tolerar 7 días de inanición sin que tenga una repercusión brutal sobre su organismo. Ya después de 7 días de inanición, ya el organismo empieza a echar mano de sus propias fuentes de energía y ya empieza a entrar en catabolismo negativo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces,
Ahora, los pacientes afectados de traumatismo mayor, cirugía sepsis, enfermedades graves requieren una intervención nutricional temprana. Aquí están los quemados, ¿de acuerdo? La nutrición deficiente tiene un impacto nocivo sobre la cicatrización de las heridas, sobre la función inmunitaria y aumento de la morbilidad postquirúrgica. Es decir, el cirujano que no cuida la alimentación de su paciente está condenado a que la cicatrización no sea la más adecuada, tengan deficiencias en su sistema inmunitario y estén más propensos a las infecciones intrahospitalarias y aumenta la morbilidad postquirúrgica, ¿de acuerdo? Entonces, cuando uno opera y tiene un paciente quirúrgico, yo les decía de que ustedes son responsables de todo lo que el paciente come o no come, cuánto come, se mueve o no se mueve, etcétera. Entonces, son ustedes los que tienen que indicarle la dieta a sus pacientes, ¿de acuerdo? Cirujano tratante debe diagnosticarle el estado nutricional preparatorio para valorar el riesgo potencial de lo que le pueda pasar a su paciente. Hay varios parámetros, ¿no? La Organización Mundial de la Salud cataloga como el índice de masa corporal, ¿de acuerdo? El índice de masa corporal normal debe estar entre 18,5 y 24,9, o sea, casi entre 18,5 y 25, menos de 25, ¿de acuerdo? Es un peso normal, ¿de acuerdo? Si está menos de 18,5 es peso insuficiente. Ahora, chicos, ¿cómo se saca el índice de masa corporal? El peso sobre la talla en centímetros al cuadrado, doctor. Ya, pero no es en centímetros, o sea, es en metros cuadrados, ¿ya? En metros cuadrados, ¿ya? Y de ahí tenemos el sobrepeso grado 1, entre 25 y 26,9, y sobrepeso grado 2 hasta 29,9, es decir, sobrepeso es entre 25 y 29,9. Después tenemos obesidad de tipo 1 entre 30 y 34,9, obesidad de tipo 2 35 a 39,9, y la obesidad de tipo 3, obesidad mórbida, entre 40 y 49,9, menos de 50, y se ha tenido que crear una nueva categoría que es más de 50, que es obesidad de tipo 4 extrema, o superobesidad, superobesos, ¿de acuerdo? Todo esto de acá pues son malos pacientes, indudablemente. Toda la cirugía, mientras más alto es el grado de obesidad, la morbilidad es mayor, ¿ah? ¿De acuerdo? La mortalidad en estos pacientes es muy alta. Entonces, lo que les decía, el peso normal, y después tenemos toda la clasificación, ¿de acuerdo? También el índice de masa corporal, que es el índice de masa corporal o índice de Quetelet, ¿no? El peso en kilogramos entre la altura en metros cuadrados, ¿de acuerdo? Al cuadrado. Entonces, tenemos acá, por un lado, tenemos sobrepeso, obesidad 1, obesidad 2, 3, y superobesidad, obesidad extrema. Y por el otro lado tenemos los estados de desnutrición. ¿Cuál es más frecuente? ¿Desnutrición o sobrepesos? Chicos, Sobrepesos. Sobrepeso. hoy, cuando yo estudiaba, nunca hablamos de sobrepeso. Siempre me enseñaban que las alteraciones de nutrición, siempre hablamos de desnutrición. Hoy, indudablemente que sobre todo en nuestro medio, el sobrepeso y la obesidad es más que la desnutrición. Y algo que, como dice acá en el Perú, a pesar de que indudablemente hay mucha gente que se alimenta una vez al día, etcétera, sin embargo, la alimentación es mala y hay niños de todas maneras con desnutrición, indudablemente que en la sierra, en la selva, ¿no? Y la desnutrición puede ser de tipo calórica y de tipo no calórica. Dentro de la calórica está el marasmo, que es raro. ¿Por qué? Porque acá cuando no hay plata, por lo menos, ¿qué es lo que falta en la dieta de lo que hemos hablado de los alimentos que comen ustedes, chicos? Ustedes comen pura proteína nomás, son pitucazos, ¿no? En cambio, la gente pobre, ¿qué come? ¿Proteínas? No, carbohidratos. Carbohidratos. Hay carbohidratos, ¿no? Entonces el marasmo es raro, ¿de acuerdo? Es raro. Si hay tipo de desnutrición, básicamente tenemos de tipo no calórica, es decir, el kwashiorkor, ¿no?
¿Alguien sabe qué significa kwashiorkor? ¿En qué idioma está? ¿Saben? ¿No saben? No, doctor. No saben. Es en un dialecto africano, ¿ya? Y significa lo que le da al primero cuando viene el segundo. Eso es lo que significa, lo que le da al primero cuando viene el segundo. ¿Alguien sabe a qué se refieren? Doctor, a que cuando nacía el segundo hijo, la mamá le daba de lactar a este y se descuidaba del primero. Así es, Natalie, exactamente, ¿no? Entonces, tiene un bebé que está tomando su tetita. Cuando nace el próximo hijo, le deja de dar al primero para darle al segundo. Entonces, el primero ya se le suspenden las fuentes de proteína y entonces empieza a hacer una desnutrición de tipo no calórica. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos eso es lo que pasa. Muy bien. La valoración clínica nutricional. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el interrogatorio? Uno es la pérdida de peso. Siempre debemos de preguntar si es que hay pérdida de peso en los pacientes, ¿de acuerdo? Vayan anotando, porque eso de ahí, generalmente en las historias clínicas no se anota el peso, no se pregunta, y van ustedes a observarlo, ¿ya? 5% en el último mes o 10% en los últimos 6 meses es ya una pérdida considerable. Peso corporal actual de 80 a 85% o menos del ideal, sugieren desnutrición grave significativa. Es decir, si el paciente ha perdido más o menos, ¿no? Un 15 a 20%, ¿no? Del peso ideal o de la pérdida de los últimos meses, hay una desnutrición grave significativa. Si hay un consumo de energía menor o igual al 5% por más de 5 días, sugieren desnutrición grave importante. Hay que preguntar por anorexia, náuseas, vómitos, disfagia o dinofagia, reflujo gastroesofágico, antecedentes de atrofia muscular generalizada. Todo esto requieren de estudios adicionales, ¿de acuerdo? Hay que hacer una lista completa de medicamentos para investigar asociaciones e interacciones entre fármacos y nutrientes y antecedentes de cirugía en el tracto gastrointestinal. Todo esto de acá está en el interrogatorio, ¿ya? Se lo tienen que preguntar. Es sorprendente las veces que preguntamos algo a los pacientes y los pacientes no nos dicen, ¿no? No nos dicen. Y ustedes le hacen la historia clínica y ya, doctor, aquí está la historia clínica. Viene el doctor, empieza a preguntar y el paciente le dice al doctor, no, si me operaron a mí hace 5 años. Y el interno lo ve con mala cara, pero yo le pregunté porque no me ha dicho, que no me pareció importante, ¿no? Entonces, jóvenes, sean insidiosos cuando están preguntando con sus pacientes, ¿de acuerdo? Como dice el doctor House, ¿qué es lo que dice? Todos mienten, Todos doctor. mienten. Todos mienten, ¿no? Todos mienten, exactamente, ¿no? Siempre, no confíen en su paciente, sáquenle a cucharita, sean fregados haciendo la historia, ¿eh? En la exploración física, identificar pérdida o masa muscular o atrofias, si hay piel laxa o flácida, que indique masa grasa subcutánea, edema o ascitis o ambos, sospecha de hipoproteinemia, deficiencia nutricional para encontrarse exantema cutáneo, palidez, glositis, lesiones gingivales, alteraciones en el cabello, las faneras, hepatomegalia, neuropatía o demencia. ¿Por qué neuropatía o demencia, chicos? Falta de vitamina B12. Claro, ¿cómo se produce la deficiencia de vitamina B12? ¿Cómo se llama la enfermedad? Chicos, Anemia ¿nadie? perniciosa. Anemia perniciosa. A ver, ¿qué más? ¿Cuál es la enfermedad de la 3D? ¿La pelagra? La pelagra, Natalie, sí. ¿Cuáles son las 3D? La dermatitis, la... A ver, está bien. Dermatitis, la diarrea y la demencia, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya, entonces ven.
pérdida de fuerza prensil en las manos, signos clínicos de inflamación, fiebre, hipotermia, taquicardia o hiperglicemia, ¿de acuerdo? Entonces, a la exploración física, todas estas cosas. Pruebas del laboratorio, indicadores inespecíficos más que marcadores específicos. Recordemos pedir albúmina, prealbúmina, transferrina, también ferritina, que se está pidiendo mucho con esto del COVID, ¿no? Varían según el estado nutricional, respuesta inflamatoria, ¿no? Y el metabolismo hepático alterado disminuye pues todo esto, la síntesis de todo esto, y la proteína C reactiva también, ¿no? En imágenes se pueden mirar áreas transversas de grupos musculares específicos por tomografía o ecografía. Esto es algo que se hace, ¿sí? Se pide al ecografista tanto tomografía como ecografía para medir masa muscular. Bien, ¿qué es lo que tienen ustedes que saber? Estimaciones de los requerimientos o necesidades de energía. Si ustedes se van hasta fisiología, recuerden que existía, ¿cómo se calcula el gasto energético total? Recuerden la ecuación de Harris-Benedict, ¿no? Que en kilocalorías por día, yo recuerdo que nos teníamos que aprender esta fórmula, no, nunca me la aprendí, pero hoy lo bueno es de que ya tienen ustedes en sus celulares, ¿no es cierto? En sus celulares ustedes tienen el aplicativo, pongan necesidades calóricas, Harris-Benedict, y googleen ahorita y hagan el cálculo de cuántas calorías necesitan ustedes. A ver, chicos, acá está la fórmula para varones y acá está la fórmula para mujeres. A ver, ¿quién es el primero que me da su gasto de energía total Doctor, para mi mujeres? gasto, pero creo que eso se acomoda, ¿no? De acuerdo a actividad física, me parece. Sí, también, ahorita vamos a ver, pero el basal, mujeres 655 más 9,6 por el peso en kilogramos, pero en el aplicativo que tienen ustedes, ingresan el peso, la talla y la edad en años y ¡prum!, le sale ¿cómo se llama? Su gasto. A ver, alguien que lo haga. 1222. ¿Cuánto? 1222 calorías. Bien, 1222, eso es lo que comes, lo que gastas, Karen. Y sin embargo, tú comes como 4000 calorías, creo. ¿O no? No. 1222, ¿no es cierto? Y entonces, 1222. Y entonces, de acuerdo también, bueno, hay que ver lo de la masa corporal y todas las necesidades. Si tú tienes un índice de masa corporal, ¿cuánto tienes tu índice de masa corporal, Karen? Tú, más o menos. Está en 20. 20, ya. Entonces, tu necesidad es de 20 a 25 kilocalorías, kilogramos día. Entonces, vamos a darte 25. Multiplica 25 por lo que pesas y eso es la cantidad de necesidades. ¿Cuánto te sale? ¿Cuánto quedó? 25 por la cantidad de calorías, de tu peso. 1250. Ya, o sea, mira, ¿ves? Sí se cumple. Es decir, Claro. eso 1250 y te sale más o menos eso en la fórmula de Harry Benedict, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Ya, y eso de ahí, como decías tú, lo vamos a ajustar de acuerdo a tu actividad, ¿de acuerdo? Como tú te Exacto. paras todo el día metida en la cama, ¿no es cierto? No, jamás, doctor. Jamás. Entonces, actividad fuera de la cama, actividad normal de un sujeto sano. Caminar. Vamos Caminar. a poner una actividad normal de un sujeto sano. Multiplica lo que te ha salido por 1,5, es decir, aumentale el 50%. 1875. Ya, eso es lo que deberías de comer, Karen, ¿de acuerdo? ¿Sí? Claro. Comer. Más o menos comes 1800 calorías. Creo que un poco menos. Bueno, no las cuento en realidad. Ya, claro, pero más o menos para que tengas una idea de que eso es lo que deberías de comer, ¿de acuerdo? Claro. Ya, Sí. más o menos. Entonces, en cambio, hay pacientes que miren, ve, si es que van a ser sometidos a cirugía mayor o menor, hay que multiplicar por esta cantidad, ¿de acuerdo? Se entiende, ¿no es cierto? Si es que hay pacientes que están con infecciones, hay que multiplicar esto que hemos calculado por el IMC o por la fórmula de Harris-Benedict, tenemos que multiplicarlo por estos factores. Imagínense un paciente con traumatismo esquelético mayor o contuso, pero imagínense tú que has tenido, Karen, quemadura, espero que haya sido poquito, hay que multiplicar esos, estando en cama, tienes que recibir por 1,5%, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí me Sí, entienden? ¿Cierto, chicos? sí, claro. Ya, perfecto, ya, entonces ya saben ustedes cómo calcular. Ahora,
Igual el caso de las proteínas, el otro era para las calorías. Para las proteínas, los pacientes no estresados deben de recibir entre 0,8 y 1,2 gramos de proteínas por kilogramo por día. En promedio, 1 gramo de proteína por kilo. Es decir, Karen, ¿cuántos gramos de proteína debe de recibir tú? Perdón, doctor. ¿Cuántas de proteínas debes de recibir? Un gramo de proteína por cada kilo de peso. ¿Cuántos gramos de proteínas 50 debe de más o menos. 50? Ya un huevo tiene más o menos 10, unos 9 me parece. 9, entre 8 y 10, ¿de acuerdo? 8 y 10. Ujú. ¿Ya? Entonces imagínate, te puedes comer un huevo, una pierna de pollo, pescado, etcétera. Ahí vas calculando Claro. tus proteínas, ¿de acuerdo? Macros, ¿no? Y Claro, quienes se claro. encuentran en estado crítico, hay que aumentarles de 1,2 a 1,5 los quemados, ¿ya? Aquí hay que multiplicar por 1,5 a 2, ¿de acuerdo? Entonces, en los hospitales eso es cierto. Cuando tenemos un paciente quemado, generalmente le damos 3 o 4 claras de huevo. La proteína está en la clara, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Para poderle dar albúmina. Ahora, una característica de las proteínas del huevo, ¿cómo se asimila mejor? ¿La clara cocida o la clara cruda? Sería un punto medio, creo, para ¿Sí? desnaturalizar la proteína. Cocido, Me doctor. parece que algo así. Ya, jóvenes, cuando ustedes van al mercado central y piden un jugo especial, le ponen un huevo, ¿no es cierto? Crudo. Chicas, Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿y les gusta o hacen guacamole? No, yo no como crudo. Sabe raro. Normal. Perfecto, jóvenes. La clara de huevo para ser asimilada tiene que estar cocida. En realidad no se asimila muy bien la clara cruda, así que ese es un mito de que el huevo crudo es mejor que el cocido, no es tan cierto. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, bueno, jóvenes, ya aquí hemos visto los requerimientos de proteínas. En el caso de las grasas, no suele ser más del 5% o 10% de la ración, ¿de acuerdo? La composición generalmente en la dieta es más o menos un 50%, 60% de la ración va en carbohidratos, más o menos un 25% en proteínas y el resto en grasas, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos tienen ustedes. Ahora, aquí también, ¿cuántas kilocalorías genera un gramo de carbohidratos, chicos? 4, doctor. 4, ¿no? Exacto. Y de grasas, 9. 9. Entonces, 9,4. exacto, si es que uno quiere aumentar un poco la ingesta de calorías sin aumentar mucho los carbohidratos, entonces hay que echarle mano a las grasas, ¿de acuerdo? Las grasas son buena fuente de calorías, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Sí? ¿Y el alcohol? ¿Se consideran calorías huecas, doctor? ¿No utilizables? Claro, pero ¿cuántas calorías dan? 4. 11. 11 kilocalorías por gramo de alcohol. Claro que no, exactamente no se aconseja, pero es que a eso vamos también. Cuando uno está con una dieta para bajar de peso, o estoy con una cirugía bariátrica, no puede estar consumiendo alcohol, pues. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ahí están ustedes aumentando el consumo de calorías, ¿ya? Bien, entonces, hasta aquí creo que hemos revisado la parte nutricional y debemos de cuidar esto de acá en forma importante, ¿de acuerdo? Hay muchos suplementos. En el campo del manejo hidroelectrolítico ¿cómo se llama en cirugía? Recordemos de que ya les hicimos agua y electrolitos en terapéutica, una clase entera dedicada a eso, y esto de repente es un breve recordar. ¿Recuerdan ustedes la fórmula de Holiday Cigar? ¿Sí? ¿Me siguen odiando por esta fórmula o ya no? Lucero, ¿te acuerdas? No. Sí, doctor. ¿Te acuerdas, no es cierto? Recuerden, pueden utilizar dos métodos. Uno, esta es el método de Holiday Cigar, que recuerden que es la fórmula de 100-50-25, 100-50-25 o 100-50-20. ¿De acuerdo? Yo les expliqué esto acá
¿cómo se llama? Que de las dos formas se utilizan. Pero, ¿y cómo se contabiliza? Por los 10 primeros kilos de peso, 100 mililitros por kilo al día, ¿ya? Y por los segundos 10 kilos, 50 mililitros, y por los restantes 20, trabajemos con 20, ¿ya? Por los restantes 20, ¿no? Ya, kilogramos, le dan 20 kilogramos por kilo al día. Es decir, por los 10 primeros kilos, 1 litro, por los 10 siguientes, 500 mililitros, y los restantes le sacan la diferencia de su peso menos 20 que ya consumieron acá y sale la cantidad de mililitros de agua que deben consumir al día. A ver, la única que está despierta y con ganas de trabajar es Karen. Karen, ¿cuánto de agua debes de consumir? Calcula. Por los 10 primeros kilos, 1 litro. Por los 10 siguientes, medio litro. Ya, réstale a tu peso, réstale 20 kilos. Y eso lo multiplicas por 20. ¿600 mililitros? Ya, 600, claro, 600, pero le sumas 1500 de los de arriba, pues, ¿no es cierto? O sea, Claro, te sale 2 litros. 100, 2.1. ¿no es cierto? Ujú, ujú. Ya, entonces 2 litros 100 es tu requerimiento de líquido al día en época medianamente como ahora, que no está haciendo ni frío ni Otoño, calor. ¿De claro. acuerdo? ¿Ya? Sí. Y como estás ahí sentada, calentando asientos, sin hacer nada, escuchándome a mí, entonces con 2 litros 100 es lo que debes de consumir de líquido. ¿De acuerdo? Ujú. ¿Ya? Si es que después te vas al gimnasio, entonces ahí tienes que Ahí sí aumentar. se agrega, claro. Perfecto, muy bien. La otra forma es que yo les enseñé es de 30 a 50 mililitros por kilogramo día, ¿no? ¿Cuánto te sale, Karen? Utilizando 40 o 50. Sería 40 porque 50 creo que era en verano. Ya, utiliza 40, ¿cuánto te sale? 2 litros exacto. Ya ves, es casi parecido, ¿no? No hay mucha diferencia, ¿de acuerdo? Entonces, siempre recuerden ustedes, en adultos es fácil usar esta fórmula, ¿verdad? La otra de repente va más, pero no se puede utilizar en niños muy pequeños tampoco, ¿ah? ¿De acuerdo? Menos de 10 kilos. Pero en adultos generalmente podemos utilizar esta fórmula. Entonces, cuando ustedes estén pasando visita y yo les diga, a ver, interna Karen, el paciente está en la camita y ¿cuánto de líquido le vas a, está en NPO, ¿cuánto de líquido le vas a poner en un suero? Entonces tú agarras su peso y lo multiplicas por más o menos 40, dices, ¿no? Ya. Y de ahí sales el requerimiento diario. Entonces, sí, es como tú, ya 2 litros. Entonces le colocas 2 litros. ¿De qué? ¿De agua destilada en la avena? ¿Qué le colocas? Cloruro. Cloruro de sodio. Cloruro de sodio. Perfecto. Puedes dejarle cloruro de sodio. ¿Cuántos litros? 2. 2. Ujú. 2. Para 24 horas. ¿A qué goteo? Depende, bueno, usted nos dijo que era, Así te va a sería preguntar tu profesor el día jueves, ¿ah? 14 gotas por minuto, sería en primer litro en 24 horas. A ver, chicos. Nadie. Nadie, dijo el paisano. Los 14 gotas era para 1 litro, sería 28. 28 gotas por minuto. 28 gotas, Mariano, 28 gotas. Imagínense que yo soy la enfermera y les estoy preguntando. Y los veo ahí mirando. ¿Qué confianza me van a dar, pues, chicos? 28 gotas, 2 litros, 28 gotas. Si son 3 litros, 42 gotas. 42. Chicos, a ver, tienen que desempolvar sus notas de terapéutica, ¿de acuerdo? ¿Listo? Sí, Bien. doctor. Como yo les decía, jóvenes, de mí se olvidarán, pero de lo que hicimos jamás, ¿no?
así como dicen en la parte de atrás de los camiones. De mí te olvidarás, pero de lo que hicimos jamás. Muy bien. Los electrolitos jóvenes, esto de acá sí es bien variable en toda la literatura y para todos los gustos, pero en términos generales vamos a trabajar en cirugía con estas cifras, ¿de acuerdo? Sodio, cloro y potasio. De sodio, 3 miliquevalentes por kilogramo día, de cloro y de potasio 2 miliquevalentes kilogramos día, ¿de acuerdo? Es muy variable los requerimientos, ¿ah? Pero en términos generales, acuérdense de esto que es más fácil, ¿ya? 3, 2, 2. Recordemos, jóvenes, de que lo que aquí Karen nos ha ayudado en hacer ese cálculo es de que las pérdidas tienen que ir de la mano con los ingresos. ¿En dónde están los ingresos? Los ingresos están en el agua que tomamos, en las bebidas, que es de 30 a 50 mililitros por kilogramo, es decir, y es el agua que también está contenida dentro de los alimentos. ¿Por qué? Porque los alimentos sólidos que comemos no están secos, pues, ¿no? ¿De acuerdo? El pan que comemos, chicos, es un pan que de repente no tiene nada, pero uno dice, ay, el pan así solito está seco. No, el pan seco, seco es ese que tiene 5 días. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando comes un pan de 5 días, Karen? Pan duro, ¿no es cierto? Pan duro, doc. Tienes que meterlo en la leche, por lo menos, porque así solita no lo puedes comer, ¿no es cierto? Sí, ¿No? claro. Pero claro. el pan fresco tiene humedad, ¿de acuerdo? Igual todos los alimentos están así, ¿de acuerdo? Entonces, bien, en los alimentos, como dicen, agua y bebidas, 30 mililitros por kilogramo. En los alimentos van 500 mililitros al día. En el agua metabólica van 200 mililitros al día, más o menos. Chicos, ¿de dónde viene el agua metabólica? Ya les expliqué. ¿De dónde sale? El ciclo de Krebs. Del ciclo de Krebs. Exacto, dejen de estar poniendo eso de ahí, no, ya dejen de estar enseñando el ciclo de Krebs que no sirve para nada, jóvenes. En el ciclo de Krebs, ¿en dónde se da? ¿En qué parte de la célula? Mitocondria. Ay, así es, ¿de acuerdo? En las mitocondrias. Chicos, el secreto de la vida es como, ¿qué pasa con ustedes cuando la batería de su celular se apaga? Se desesperan, ustedes entran en crisis, ¿no es cierto? Jóvenes, que no funcionen las mitocondrias y el ciclo de Krebs es como que ahí nos morimos simplemente, ¿no? ¿Ya? Entonces, todo este agua que ingresa, más o menos 2.300 mililitros al día, a Karen le salía 2.100, tiene que ir compensado con las pérdidas. Entonces, el ejemplo de Karen, en su caquita, más o menos pierde 100 mililitros al día. En las veces que va al baño a orinar, 1 a 2 mililitros por kilogramo por hora. ¿Cuál es la mínima cantidad de orina que uno debe tener? Chicos, 800 mililitros. ¿cuánto se sale por kilo? Esa es una pregunta de cualquier cantidad de cursos, de exámenes y de un montón. La preguntan en medicina, lo preguntan en nefrología, en todas partes. ¿Cuál es el mínimo de filtrado glomerular que deben de tener o de orina? Debajo de eso hay que ya diagnosticar oligoanuria. 14 mililitros, creo. 14 mililitros. Chico, es 0.5 mililitros por kilogramo por hora. ¿De acuerdo? 0.5, lo que en 24 horas es 14 mililitros por kilogramo día. ¿De acuerdo? ¿Está bien, no es cierto? Sí, doctor. Sí. Sí. Ya, pues van a estar, no, el doctor Gigata no le enseño, habla en japonés. No. La orina normal debe estar de 1 a 2 mililitros por kilogramos hora. Lo mínimo que debemos de tener es 0.5 mililitros por kilogramos por hora. Si en 24 horas 0.5 sería 14 mililitros por kilogramos en 24 horas. ¿De acuerdo? Las pérdidas insensibles a través del sudor y la respiración, esta es la cantidad, de tal manera que las pérdidas son 2.300 al día. Esto debe estar compensado entonces, ¿de acuerdo? ¿En qué enfermedades hay aumento de ingesta de líquidos y además hay aumento de orina?
chicos? Diabetes, Diabetes, ¿no es cierto? Claro, ¿qué produce la diabetes? polidipsia, Polidipsia, fagia, poliuria poliuria, y linfa. polifagia, ¿no es cierto? Ujú. Exactamente. Así es. Muy bien. Entonces, cuando los ingresos, chicos, son más que las pérdidas, terminamos así pletóricos, ¿no es cierto? Pletóricos, obesos, con síndrome metabólico, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando es al revés, los ingresos son menos que las pérdidas, es decir, hay más pérdidas, terminamos totalmente caquéticos, hechos unos garabatos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, deben de ir compensados. La estimación del grado de deshidratación según la pérdida de peso es en leve, moderada, severa, pero es bien, si bien esto es de repente es fácil de memorizar, etcétera, pero es difícil de aplicar porque para que yo pueda estimar el porcentaje de pérdida de peso de un paciente, ¿qué es lo que tengo que conocer? ¿Cuánto era Chicos. su Su peso peso, antes? Claro, ¿cuánto el su peso peso? normal. Y no todo el mundo sabe su peso normal, ese es un problema, ¿de acuerdo? Usted decide de repente, ¿no? Las chicas que paran en la balanza metidas, sí. Los chicos son más, no, ¿para qué? Pues, bueno, para no aceptar que uno está gordo, mejor ni me peso, ¿no es cierto? Pero los pacientes menos todavía, los pacientes menos se pesan, entonces es más difícil estimar la pérdida de peso. Aún así hay pacientes que saben, así que si es que uno interroga adecuadamente, ¿no? Entonces podría estimar la pérdida de peso, ¿no? La pérdida en adultos de 4% ya es una deshidratación leve, 8% moderada, 10% severa, en niños es más, ¿no? ¿De acuerdo? Como a veces la pérdida de peso no es la mejor forma, entonces la OMS para valorar el estado de hidratación, entonces se utiliza valoraciones de tipo clínicas, ¿no? ¿Ya? Entonces, se puede considerar el peso, pero si es que uno no tiene el peso, entonces hay ciertas condiciones clínicas que nos pueden dar por lo menos una pista. La condición general, cuando el paciente está bien, está en alerta, los ojos están normales, hay lágrimas presentes, las mucosas orales está húmeda, si el paciente bebe normalmente, ¿no? Y los pliegues cutáneos están presentes, vuelven a lo normal rápidamente, menos de 2 segundos, entonces si es que está deshidratado es leve. En cambio, si es que el paciente está algo irritable, tiene los ojos hundidos, lágrimas ausentes, mucosas orales secas, paciente bebe con avidez sediento, se retrae lentamente, ¿no? Pero hay menos de 2 segundos. Si tiene 2 o más signos de deshidratación, entonces estamos en una deshidratación moderada o clínica. Y grave si es que hay ojos muy hundidos, secos, no hay lágrimas, las mucosas están muy secas, el paciente bebe mal o no es capaz de hacerlo por sí mismo, se retrae muy lentamente, más de 2 segundos, y si es que hay todos estos signos, estamos ante una deshidratación grave. Si a eso le aunamos la presión arterial y la falta de orina, ¿de acuerdo? Entonces el paciente está grave. Si es que nosotros llega un paciente deshidratado, le colocamos una línea venosa y le colocamos una sonda Foley, entonces la orina nos da un buen parámetro. ¿Cuánto es la orina? Desechamos la orina que está ahí, después debemos de tener, ¿cómo se llama? 0.5 mililitros de orina por cada kilo en una hora, ¿no es cierto? Entonces ahí sabemos. Y la orina también, ¿cómo debe de venir la orina en un paciente deshidratado que sus riñones están funcionando bien? ¿Cómo vienen? La orina Cargada, cargada. cargada, ¿no? Es decir, la densidad está aumentada, exactamente, una orina concentrada, ¿de acuerdo? ¿Ya? Exacto, ese es un buen parámetro que ya no se usa mucho, en fin. Causas de sobrehidratación, hay disminución de los mecanismos homostásicos, aumento de ganancia de agua, como sucede en insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca congestiva, que el paciente está edematoso, y cirrosis hepática con ascitis, que hay un secuestro de líquido en un tercer espacio, iatrogénica, con administración exagerada de líquidos endovenosos, ¿no? La sobreingesta de líquidos rara vez produce sobrehidratación. ¿Cómo se llama la, el,
el hábito de ingesta de líquidos exagerados, chicos? ¿Potomanía? Potomanía, ¿no es cierto? Exacto, potomanía, ¿no? Qué nombre más curioso, pero ese es el nombre, ¿no? Bien, y causa de deshidratación, que esto sí es lo más común, ¿no? Falta de ingresos, inanición, falta de disponibilidad de agua, incapacidad para ingerir agua. Jóvenes, en los viejitos que están en el hospital, los viejitos están tirados en la cama y si es que ustedes no van y le ofrecen agua, el viejito ni siquiera reclama, ¿no? Igual puede estar, bueno, el niño llora, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso, en los viejitos que están hospitalizados, nosotros jóvenes somos responsables de lo que le pueda pasar. ¿De acuerdo? Y es igualito, decimos, yo tengo 2 perros y 2 gatos, ¿no? Bueno, en realidad mi esposa es la que tiene, ¿no? Pero somos responsables de los animalitos que adoptamos o de los animalitos que encerramos a veces, ¿no? Porque me doy cuenta un pajarito que debería estar libre lo tenemos en una jaulita y el pajarito depende de nosotros para comer y tomar agüita, así que nosotros no se lo ofrecemos, no tiene otra forma, ¿de acuerdo? Entonces, igualito pasa con los viejitos y con los niños, ¿ah? ¿Ya? Entonces, nosotros por eso somos responsables de todo lo que le pueda pasar a esos pacientitos cuando están hospitalizados. Aumento de las pérdidas fisiológicas, ejercicios intensos, como todos ustedes hacen, ¿no? Calor excesivo, etcétera, patológicas, pérdidas digestivas, vómitos y diarreas, pérdidas renales, diuresis aumentada, o sobre todo usos de diuréticos, pérdidas insensibles aumentadas, fiebre, diaforesis profusa, taquimia sostenida, etcétera, 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 ¿no? Entonces, jóvenes, no existe un día en la actividad de cualquier médico de un hospital en donde no tenga que prescribir una solución de uso parenteral, por lo tanto es imprescindible conocer todo lo relacionado a su uso, indicaciones y contraindicaciones. Esto ya se lo he dicho en terapéutica. Y si ustedes no son capaces de dominar como estudiante interno todo lo relacionado a este rubro de manejo de agua, entonces es más difícil prescribir otros alimentos. En resumen, jóvenes, las especialidades quirúrgicas requieren intervención manual de los procesos diagnósticos y terapéuticos, deseable habilidad manual o por lo menos no tener torpeza motora. Pero recuerden ustedes de que lo que he dicho ayer, el cirujano es un internista que opera, ¿de acuerdo? Estás María Isabel, Miriam Isabel, Miriam, ¿qué opinas, tu opinión de esto de que el cirujano es un internista que opera? Miriam está out, murió. Doctor, aquí estoy. ¿Estás Hola. ahí? Sí. ¿Qué tal? Sí te escucho. Es un peligro un cirujano que no sabe clínica, no sabe medicina interna, no sabe, y es únicamente un operador, ¿de acuerdo? Entonces, el concepto hay que variar. Espero de que a lo largo del curso lleguen ustedes a la conclusión de que los cirujanos somos clínicos que operamos, ¿de acuerdo? Los principios quirúrgicos en el control de la hemorragia, el dolor, la infección son la historia misma de la medicina. Es decir, todos esos son aportes de los cirujanos, ¿de acuerdo? El cirujano es un clínico que opera. El éxito de la cirugía depende entre muchos factores del estado nutricional del paciente. Mejor opera el que mejor diagnostica, ¿de acuerdo? Mejor opera el que mejor diagnostica. El primer paso para llevar a un paciente al quirófano es una adecuada condición hidroelectrolítica y nutricional. Y recuerden siempre que los ojos no ven lo que la mente no sabe. Si ustedes son, o de repente ustedes dicen son desocupados o son mantenidos, ¿no es cierto? Pero no, eso es un mal concepto para un estudiante de medicina. Puede ser que estudiantes de otras carreras lo sean, pero para un estudiante de medicina no. Ustedes son empleados de sus papás y se les paga ¿para qué? Para que estudien. ¿De acuerdo? Y además, chicos, como ustedes pueden ver, el hecho de no estar en los hospitales les ha pasado factura. Nunca han visto a los médicos pelearse en una discusión de caso clínico, nunca han estado confrontados en un caso clínico. Hoy vamos a empezar a simular de que estamos en una discusión de caso clínico y en realidad voy a procurar visitarlos de vez en cuando, pero los quiero ver peleando entre ustedes, ¿no? Por tratar de sostener sus diagnósticos. Lo importante, y para terminar, jóvenes, lo importante no es que ustedes acierten con el diagnóstico exacto. Lo importante es el proceso que han seguido, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque a veces yo siempre tengo un dicho que dice lo siguiente, ¿no? Cuando escuches galopar, primero piensa en yeguas y después en cebras. Cuando escuches galopar, primero piensa en yeguas y después en cebras. ¿Qué significa eso? Alejandro Tábara, ¿qué significa eso?
Mariano, ¿qué significa? Siempre pensemos en la primera opción, no en la segunda. O sea, siempre pensar en lo más No, en común. la primera opción no. Exacto, en lo más frecuente. Más ¿De acuerdo? obvio. En lo más, bueno, en lo más obvio, exactamente. No sé si se llama más obvio, pero sí, exactamente. Yo recuerdo que siempre utilizaba esto y una vez estábamos en una discusión y en realidad no me salió. Y entonces mi co-R, ¿no? Me dijo,